Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy vamos a conversar con José Carlos González Cucho. José es socio de la firma Díaz Canseco, firma líder en Perú, rankeada por Legal 500 y Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes del Perú en temas de competencia, ¿no es cierto?, y propiedad intelectual. ¿Cómo anda, José? ¿Bien? Bien, muchísimas gracias por la gentil invitación y aquí encantado de poder compartir contigo. Los agradecidos somos nosotros por haberte sumado a este encuentro. Vamos a conversar con José Carlos sobre una medida correctiva del Indecopi vinculado con programas de compliance, pero dentro del ámbito del derecho de consumo, lo cual resulta ser un caso muy, pero muy, además de actual, interesante, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, José, para un poco entrar en tema es, contanos un poquito, danos una pincelada de cuáles fueron los antecedentes del caso. Claro, bueno, este caso versa sobre un fallo que hubo en el sistema de uno de los principales bancos de acá del Perú el año pasado, si mal no recuerdo, en marzo, mayo del año pasado, y este fallo se tradujo en que por un intervalo de horas los usuarios no podían ver los datos de sus cuentas bancarias o veían que sus cuentas de ahorros, por ejemplo, aparecían en cero. Entonces, esto se tradujo en una afectación a la expectativa de los consumidores en el servicio bancario y según la hipótesis del pronunciamiento de Indecopi, esto no se había manejado del todo bien, tanto porque no se informó oportuna y claramente sobre el fallo en los sistemas del banco y a su vez porque también no se adoptaron medidas idóneas para corregir este fallo inmediatamente. Y te hago una pregunta, ¿esto fue de Sí, oficio por el Indecopi o fue a pedido de un consumidor que hizo alguna denuncia? Fue de oficio, el caso que vamos a conversar fue de oficio, Ok, pero cierto es que detrás de eso hubo bastantes reclamos aislados y ok, comentarios aislados. ok, Pasa que esta falla involucró creo que cerca de 200.000 usuarios y esto se tradujo en reclamos en redes sociales, en claro. comunicaciones en Indecopi o en reclamos en Indecopi. Entonces, dada la envergadura, aquí Ujú. Indecopi inició un caso de oficio. ¿Y existen antecedentes en Perú sobre un caso parecido o no? Fallos masivos, sí, sí han habido, sí hay antecedentes, y el común denominador es que Indecopi toma la posta. Esto sin perjuicio de que en el caso puntual y concreto de un consumidor puede ir por su lado para pedir la satisfacción de la respuesta a su escenario en particular. Pero fuera de eso, sí, 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 sí. De hecho, salvando un poco este tema puntual en bancario, otro aspecto donde Indecopi toma casos aislados e inicia un de oficio es en el de las llamadas spam o llamadas basura, por así decirlo. Esas llamadas insistentes, pesadas para ofrecerte productos que muchas veces consumidores se quejan por redes sociales o le escriben a Indecopi, pues Indecopi ha agrupado y ha iniciado casos contra entidades bancarias, contra empresas de telecomunicaciones contra empresas aseguradoras. Entonces sí, está bien activo iniciando casos Bien, de oficio. bien, bien, bien. Y en tu opinión y en tu experiencia, José, ¿cuáles crees vos que deben ser los elementos básicos o los elementos importantes que debería tener un genuino programa, ¿no es cierto?, de compliance, en derecho del consumidor? Y resalto la palabra genuino. Uy, tremenda palabra y no es gratuito. Siempre que implementamos compliance, Ajá. hay dos formas de hacerlo. En el estudio solo conocemos una, que es con una inmersión y con un genuino compromiso, y haciendo que esto sea un cambio de chip en la cultura corporativa. La otra es hacerlo para la fotografía, cumpliendo algunos protocolos meramente formales, etc. Pero para un compromiso, para un compliance genuino se requiere una verdadera inmersión desde quien está brindando el servicio desde afuera como consultor, es decir, empaparme y conocer a plenitud el negocio, sus características, sus amenazas legales, comerciales, políticas. Y una vez que estoy inmerso en eso, sí empezar a trabajar en herramientas de ecuación a la medida, pero teniendo como punto de partida el compromiso genuino y espontáneo de la empresa. Es decir, el compromiso de que esto no va a ser letra muerta o de que esto no va a quedar en el archivador de alguien, sino que esto de verdad
impacta en la cultura corporativa. ¿Y Ujú. cómo logramos ese matrimonio entre el compliance y el compromiso genuino? Creo que a través de capacitaciones y difusión constante. Esto no es flor de un día, sino que es algo que debe trabajarse periódicamente. La periodicidad varía. Hay algunas empresas en las cuales es más necesario hacerlo con más frecuencia o no, pero siempre es necesario que haya capacitaciones y haya refuerzos para que esto pues sea letra viva. Bien, 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 bien. ¿Estos programas de compliance deben ser sometidos a la autoridad de aplicación, al INDECOPI, para que los apruebe o quedan en el ámbito privado y ante una denuncia caen en el INDECOPI? ¿Cómo funciona esto? Excelente. En protección al consumidor, ¿qué es lo que nos convoca? Digamos, en este caso, sí va a estar sometido a la fiscalización de la autoridad porque es como parte de una medida correctiva. Es Ujú. decir, en ese fallo que hubo y que motivó esta investigación, la correctiva o la orden es implementa este programa y yo te voy a supervisar. Claro, Y por lo tanto, he puesto plazos, entregables y todo. Pero fuera de ese escenario, que no es una correctiva, en el resto de casos es voluntario y no hay una validación o una certificación de Indecopi. Y esto es algo que tal vez podría ser una oportunidad de mejora, porque algo positivo que tienen los programas de compliance es que sí, en efecto, impactan en la forma de hacer negocios, pero permiten que muchas veces los reclamos del consumidor o las molestias se resuelvan en menos tiempo, se resuelvan con respuestas de calidad y en el balance final ganamos todos. Es saludable, es atractivo estimular esta cultura y sumaría bastante si el Indecopi, por ejemplo, certificara o validara de alguna forma a aquellos que voluntariamente quieren implementar o ir por este camino. bien, 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 bien. Y en tu experiencia, José, ¿cuáles crees vos que deberían ser aquellas industrias donde vos considerás que tener un buen y genuino programa de cumplimiento para la relación con el consumidor este, Mm, deberían tenerlo? ¿Cuáles son? Además de bancos, ¿no? Obviamente. ajá. Yo creo que hay dos factores que me permiten identificar empresas que sí deberían apostar por esto, y es aquellas que tienen interacción masiva y constante con consumidores. Bancos, telcos, retails, son pues bastante activas en reclamos, en protección comercial, en interacción. Empresas de servicios públicos también. Entonces, por un lado, las empresas que tienen interacción masiva o contacto masivo con consumidores, y por otras las que son bien intensas y bien activas en publicidad, en actividad publicitaria, porque también esa publicidad es la que de una u otra forma regula o dota de contenido la relación con el consumidor. Entonces, yo creo que cuando menos aquellas empresas que tengan uno o esos dos requisitos deberían implementar un programa de compliance. Y la última que te hago, que puede ser la que más le interesa al empresario, es la siguiente, ¿no? ¿Vos crees que tener implementado un programa de compliance consumidor, digámosle de esa manera, es un elemento que pueda servir como para atenuar responsabilidades de la empresa frente a un eventual conflicto con consumidores, diciendo, mira, yo tengo un programa de compliance, pero bueno, lamentablemente esto falló, etcétera, etcétera? ¿Vos crees que esto puede operar como un atenuante? 100%. Mira, primero, desde un punto de vista netamente legal, el Código de Consumo dice que quienes tienen un programa de compliance pueden aplicar a un atenuante de la sanción. Ah, mira De vos. ahí nomás partes con una ventaja. Ok. Pero más allá del plano legal, también desde un punto de vista comercial, sí te suma bastante, porque un correcto programa de compliance te permite tener un termómetro fino de las molestias o de las oportunidades de mejora con el consumidor. Y qué mejor que sea uno mismo quien las detecte y la corrija a tiempo antes que esto escale a nivel administrativo sancionador. Porque si escala ante, por ejemplo, este caso Indecopi, es invertir en abogados, es tiempo y dinero. En cambio, un correcto compliance te permite matar o apagar el incendio sin mayores complicaciones, a un menor costo y bonus track, impacta en tu reputación comercial, porque quedas como una empresa preocupada y diligente en la atención al cliente o en el servicio postventa. Entonces, por donde lo mires, sí, genera un montón de beneficios para la empresa. Hemos conversado con José Carlos González Cucho,
socio de la firma Díaz Cancedo, firma líder en Perú, y hemos conversado sobre un tema sumamente actual e interesante, que es programas de compliance en la relación de consumo. José, gracias por tu tiempo, ha sido muy claro y muy interesante, y como le digo a todos, las puertas abiertas para un próximo Legal Insight más adelante. No, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un encanto la conversación.